Ya os he Ah, avisado. ya nos ha avisado. Pues muy bien. Jolín. Bueno, pues empezamos. Pues buenas tardes a todos. Veo que por ahí tenemos varios asistentes, más luego a los que nos vean tanto por Facebook como en la grabación que ponemos en nuestra web y distribuimos en redes. Hoy ya es el cuarto webinar de esta serie, cuarto y último webinar de esta serie que empezamos hace 5 semanas hablando sobre salud y vulnerabilidad, con la idea de poner en valor o mostrar al sector farmacéutico, al sector sanitario, el trabajo que desde Farmacéuticos Sin Fronteras se hace con lo que conocemos como colectivos vulnerables. En la primera conferencia repasamos qué era vulnerabilidad, qué era exclusión, qué era, digamos, integración dentro de nuestra sociedad. Y bueno, pues en cada conferencia hemos hecho una pequeña introducción también sobre acción social, ¿no? Sobre el trabajo que se puede hacer en acción social. En farmacia, bueno, pues tenemos, afortunadamente en España tenemos un nivel de acceso al medicamento bastante bueno y una parte importante en la que el farmacéutico puede intervenir es la salud pública, ¿no? Todo lo referente a promoción y educación para la salud. Y eso es lo que hemos estado trabajando durante estas 3 conferencias que han pasado y esta que vamos a tratar ahora. Hemos trabajado con refugiados, con inmigración y ahora se me ha ido la cabeza, refugiados. Personas mayores. Personas mayores o tercera edad, personas Perdóname, mayores. se me ha ido totalmente, mira que me lo tengo interiorizado. Y hoy vamos a hablar de mujer. Voy a un minuto, ¿vale? Para hacer un pequeño repaso que quería hacer al final, pero no me quiero enrollar porque lo realmente importante es lo que nos cuentan tanto Beatriz como María José, lo que nos cuenta la entidad que trabaja con colectivos en vulnerabilidad y, por supuesto, nuestras farmacéuticas, digo nuestras, han sido o mujeres que, bueno, pues que participan en el programa Más Saludable. Y es que cuando hablamos de mujer y hablamos de género, nos tenemos que remitir a lo que conocemos como determinantes sociales de acceso a la salud. Aquí os pongo un cuadro de todos los determinantes sociales según el modelo de la OMS que existen para poder acceder no ya al sistema sanitario, sino a tener una buena salud, ¿vale? A un determinado bienestar, como dice la definición de la OMS. En la Carta de Ottawa se hablaba de salud en todas las políticas, es decir, cuando hablamos y lo hemos visto en este último año, cuando hablamos de salud no solamente influye, en este caso, si hablamos a nivel gubernamental, el Ministerio de Sanidad, sino que todas las políticas de alguna manera tienen que tener de una forma transversal el tema de la salud. Como veis, aquí hay una serie de determinantes determinantes sobre desigualdad en acceso a la salud. Y si vemos aquí en los determinantes estructurales, en los ejes de desigualdad, un factor importante es el género, ¿vale? El género, como en otros tantos campos, no solo el de la salud, el ser de un determinado género, pues determina de una manera muy importante el grado de vulnerabilidad y la capacidad que de alguna manera la sociedad nos da de acceso a un determinado, repito, viendo la salud desde el punto de vista de salud pública, no solo de atención sanitaria, sino de bienestar. Por eso hemos querido hoy dedicar este último webinar a salud, vulnerabilidad y mujer, ¿vale? Para ello, hemos llamado a uno de nuestros partners, de las entidades que trabajan con Farmacéuticos Sin Fronteras dentro del programa Más Saludable, dentro del programa de promoción para la salud y en este caso de mujer, que es la Federación de Mujeres Progresistas. Y os presento a María José Bueno Casas, que pertenece al área de violencia de género de esta federación. ¿Vale? Lo primero es darte la bienvenida, agradecerte la participación y bueno, pues te doy la palabra para que nos cuentes desde vuestro punto de vista, desde el trabajo que hacéis, pues este rol de la mujer dentro de lo que es el acceso a la salud. Tienes la palabra, María José. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Bueno, qué más que decir, ¿no? En primer lugar, que muchísimas gracias por contar con nosotras, que siempre estamos encantadas de colaborar en lo que podemos y que una de nuestras bases y de nuestros pilares de trabajo es la sensibilización y la divulgación y entonces estamos siempre encantadas de que contéis con nosotras. Bueno, pues nada, yo en este ratito, que no quiero enrollarme mucho para ello, me voy a poner
ahora mismo el cronómetro y así controlo el tiempo que hablo, pues voy a tratar, después de este estupendo introducción que has hecho, ¿no?, de los determinantes de la salud, voy a tratar un poco de enfocar la realidad actual que tenemos, ¿no?, en cuanto a la salud de las mujeres en un contexto social y sanitario pues esto, tan excepcional, ¿no? Para ello voy a compartiros una presentación, así no me estáis viendo todo el rato la cara y yo creo que se nos hace un poquito más ameno. Perdón, perdón, no está en el inicio, ahora sí. En la que iremos dándole un repaso, ¿no?, pues a algunos de estos determinantes y cómo nos están afectando o cómo estamos empezando a vislumbrar, ¿no?, cuál es esta afectación. Realmente la situación que estamos viviendo ahora mismo social y sanitaria, pues es un campo experimental tremendo, ¿no?, para poder estudiar y poder ver realmente cómo no toda la ciudadanía parte del mismo lugar en la carrera por el bienestar, en la carrera por la salud. Algunas consideraciones, bueno, pues la fundamental que quiero hacer, ¿no?, que sabemos muy bien que la magnitud de esto que estamos viviendo y de los efectos en la salud, pues no tenemos ni la punta del iceberg ahora mismo, ni la estamos viendo, ¿no? Estamos empezando a obtener algunos datos, están empezando a presentarse los primeros estudios y estamos empezando a ver ya lo que estábamos viendo en la práctica cotidiana, en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Y lo que suponíamos que podía pasar y desgraciadamente y posiblemente será la magnitud mayor aún de lo que podemos esperar que pueda pasar. Desgraciadamente en este momento pues los efectos van a extenderse más allá de la salud, ¿no? Y desgraciadamente, a no ser que se tomen medidas que yo creo que ya llegarían incluso tarde, va a suponer un aumento de desigualdades previas, ¿no?, e incluso retroceso en derechos humanos, ¿no? Y esto es realmente gravísimo, ¿no? Es realmente gravísimo. En cuanto a los factores relacionados con el género, bueno, pues cualquier análisis que queramos hacer, desde luego tiene que tener en cuenta estos condicionantes que comentabas antes, ¿no? Son muchos, pero bueno, yo voy a comentar 3 que yo creo que son claves en este análisis y que es sobre los que nos vamos a apoyar, lo que me voy a apoyar en mi presentación, ¿no? Un elemento clave para entender la salud de las mujeres es la feminización de los cuidados, ¿no?, que realmente los cuidados pesan especialmente y sobrecaen especialmente aún hoy, ¿no? Vamos evolucionando, no tanto como queríamos, recaen en las mujeres. Y cuando hablamos de cuidados, que lo vamos a ir viendo, no solamente los cuidados informales, que lo tenemos claro, ¿no?, lo que ocurre con las personas dependientes en las casas, sino que también incluso los cuidados formales, ¿no?, porque las profesiones de cuidados están feminizadas. Por otro lado, por supuesto, las persistentes desigualdades en el empleo es otro pilar, ¿no? El acceso al empleo, a un empleo de calidad, a la posibilidad de un desarrollo personal, eso es salud, y sobre todo la posibilidad de una autonomía económica, ¿no?, una holgada autonomía económica, desde luego facilita la salud. Entonces, las desigualdades de empleo, pues desde luego que son otra de las bases y otro de los puntos de análisis en cuanto a la salud, que hay que tener en cuenta en cuanto a la salud de las mujeres. Y por supuesto, ¿no?, la violencia de género, ¿no?, esto que cada día nos recuerda cuando vemos una noticia o abrimos el periódico, que nos parecía que ya estábamos en una sociedad más o menos igualitaria, ¿no?, y que nos recuerda que no, que más lejos de haber llegado a esto, ¿no?, pues que aún nos tenemos que topar día a día con lo más grave, el exponente más grave de la desigualdad, ¿no?, que es la violencia sobre las mujeres, que son los asesinatos de mujeres, las agresiones sexuales a mujeres, ¿no? Entonces, ese otro pilar que realmente es sobre el que se sostiene y que es necesario analizar en cuanto a la salud de las mujeres.
por otro lado, otro tema que quería resaltar también pues son los sesgos de género en la investigación, en el seguimiento epidemiológico, por ejemplo, ahora de la COVID, que eso también influye en el diagnóstico y el tratamiento. Es decir, ¿y a qué me refiero? Pues que en muchas ocasiones en los estudios relacionados con la enfermedad y con la salud se parte de la premisa de que toda la población es igual y enferma igual, ¿no? Y entonces el tratamiento se hace de manera igual para hombres que para mujeres, por ejemplo, y eso pues trae prejuicio, incluso que en algunas ocasiones ni siquiera los datos se llegan a desagregar por sexo, si no se pueden comparar, ¿no?, los efectos y cómo poder estudiar algo si hay una forma de enfermar diferencial en muchos casos, por supuesto, porque biológicamente somos diferentes y también por esto que os he hablado, ¿no?, de los condicionantes determinantes de género, que son determinantes claramente sociales, pero que influyen en la salud. El ejemplo más claro, y ahora vamos a ver cómo en la pandemia por COVID los datos que vienen apuntan a que está pasando algo parecido. El ejemplo que siempre, ¿no?, al que siempre recurrimos es el de la enfermedad cardiovascular, es el del infarto de miocardio, que cursa de manera diferente en las mujeres. La sintomatología general que se conoce como sintomatología de infarto de miocardio es la propia de los hombres, con lo cual se tarda más en diagnosticar un infarto en una mujer, se tarda más en tratar, no se previenen muertes que se podían prevenir, ¿no? Esto es algo transversal. Las personas estudiosas en medicina, ¿no?, y en las disciplinas sanitarias en este tema, ¿no?, pues nos lo están evidenciando continuamente, ¿no? Una de las anécdotas más habituales de contar es cómo el ensayo clínico que se hizo sobre la Viagra femenina se hizo en un grupo mayoritariamente de varones, ¿no?, este ensayo clínico. Entonces, son temas que realmente invisibilizan formas de enfermar diferentes que son perjudiciales y que algunos estudiosos nos están empezando a decir que esto está ocurriendo también, por ejemplo, en el enfermar, lo que empezamos a conocer de la COVID-19, ¿no? Sabemos que la COVID-19 los fallecimientos son mayores en hombres que en mujeres, ¿no? Y sin embargo, los contagios es un porcentaje mayor en mujeres que en hombres. Pero luego, por ejemplo, os quería comentar pues, que muchos la conoceréis, pero quien no la conozca, es muy interesante seguir a María Teresa López Cantero, que es catedrática de Medicina Preventiva de la Universidad de Alicante, que está dedicándose expresamente a estudiar la COVID-19, la manera diferencial de enfermar de la COVID-19, ¿no?, y que nos está comentando que está observando esto, ¿no?, un infradiagnóstico por sintomatología diferente. Claro, con la dificultad añadida de que el Ministerio desde mayo no desagrega ciertos datos por sexo. Es decir, hasta mayo tenemos datos sobre sintomatología de la COVID que parece indicar que realmente hay esa forma diferente, esa sintomatología diferente en hombres y en mujeres, ¿no?, según nos dice María Teresa. Sin embargo, lo que estamos llamando el apagón de género, desde mayo del 2020 han desaparecido la desagregación por sexo de todas las estadísticas, salvo lo que tiene que ver con el número de contagios, los datos más relevantes, lo que se está realmente dando prioridad, ¿no? Ingresos en UCI, ingresos en hospital, ingresos en UCI, muertes y contagios. Salvo eso, ya la sintomatología no se desagrega. Luego difícil va a ser pues poder estudiar esto en mayor profundidad, pero nos está dando datos interesantes. Nos está dando datos interesantes, por ejemplo, la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, que nos ha presentado un estudio que dice que el 79% del COVID persistente ocurre en mujeres, ¿no? Que hay estudiosos que se preguntan, pero a ver si es por esto de que si hay un infradiagnóstico no hay un tratamiento, no hay un tratamiento, por eso hay un COVID persistente. No lo sabemos, ¿no? Está todo por estudiar. O, por ejemplo, como ya sabemos que hay más secuelas psicológicas, más problemas psicológicos derivados de todo lo que estamos viviendo, con el maravilloso estudio que impulsó la Universidad del País Vasco, del que podemos conocer muchos detalles, ¿no?, por el amplio informe que conlleva. Es decir, que es fundamental
superar estos sesgos en la investigación y en el diagnóstico y en el tratamiento. Y si no, pues estaremos discriminando y promoviendo desigualdades, ¿no? Y tratando de manera diferente, a lo mejor buscando problemas respiratorios graves y neumonía, como, claro, si realmente es un síntoma, el síntoma quizá de mayor gravedad, ¿no? Pero si no es el que se presenta en mayor medida en las mujeres, pues a lo mejor estamos infradiagnosticando otros problemas de salud que pueden ser importantes, ¿no? En fin, como os digo, fundamental superar sesgos. Por otro lado, ¿qué os quería comentar? Bueno, los pilares sobre los que se sostiene cualquier análisis, superando esta primera parte que os hablo de los sesgos en la investigación y en el recuento epidemiológico, en los que se sostiene la salud relacionada con la pandemia en las mujeres, ¿no? Que son estos 4 que brevemente los voy a exponer, ¿no? El que las mujeres están en primera línea frente al COVID-19, son mayoría en el sistema sanitario, que sigue recayendo en ellas los cuidados. Sabemos que los cuidados se han convertido en clave durante todo este periodo y sobre todo un largo periodo del año pasado, pero aún así todavía seguimos, ¿no? Porque todavía muchos menores no tienen una presencia completa, personas con otras personas dependientes que a lo mejor por ser vulnerables no pueden ir a centros, es decir, los cuidados de marzo a mayo, junio fueron clave, ¿no? Porque los cuidados vinieron a casa y recayeron fundamentalmente, no solo evidentemente, pero en mayor medida sobre las mujeres, y eso ha tenido un efecto en su salud. Las consecuencias económicas graves, gravísimas de la pandemia han aumentado la precariedad laboral y han aumentado la pobreza, lo que repercute en la salud y recae en gran parte en las mujeres, ¿no? Y uno de los aspectos más graves, yo no voy a decir que el más, pero uno de los aspectos más graves, ¿no? El 13, 14, no recuerdo qué día fue, de marzo del año pasado, mandamos a las víctimas de violencia de género por parte de la pareja, por ejemplo, a encerrarse en su casa con sus agresores, ¿no? Y eso es, ahora mismo no tenemos estudios, se están ya realizando, pero lo que nos queda por descubrir ahí, ¿no? De las consecuencias que esto ha tenido para ellas o va a tener y para hijos e hijas, ¿no? A sus hijos e hijas, pues realmente es algo a tener en cuenta. Bueno, como os hablaba, en primera línea en los cuidados formales, las mujeres representan el 66% del personal sanitario, pero bueno, depende de qué personal sanitario, ¿verdad? Si nos vamos a enfermería son el 80 y tantos, en farmacias 70 y tantos, en psicología somos cerca del 90, es decir, estamos en primera línea. En el sociosanitario es la mayoría, en los centros de dependencia, en las residencias de ancianos. Es decir, el drama de las residencias de ancianos fue un drama en femenino, porque eran trabajadoras mujeres y más del 60% de las fallecidas, personas fallecidas en la residencia de ancianos, mujeres, ¿no? Es un drama con un sexo claro, ¿no? Y el 76% del personal sanitario contagiado ha sido mujer, son mujeres, ¿no? Según datos que nos ofrece el Ministerio de Sanidad. Esto ya nos puede hacer una idea, ¿no? de lo que supone estar en primera línea en algo como lo que se ha vivido y se está viviendo, ¿no? No solo por la exposición al contagio, ¿no? Sino la exposición al estrés, a la carga de turnos, al dolor, a la impotencia, ¿no? A la frustración, a todo lo que desgraciadamente, y muchos de vosotros lo sabéis de primera mano, muy de haberlo vivido en directo, ¿no? Y ha sido y está siendo muy, muy doloroso y con un efecto en la salud que veremos, ¿no? En qué se concreta. Y por supuesto, a la vez, el estar en primera línea ha supuesto el no estar en casa o el estar en muy malas condiciones en casa, con las dificultades para la conciliación, para el autocuidado, para disfrutar de algo de ocio, ¿no? Y eso, desde luego, es otro de los aspectos clave y de los determinantes clave para entender la salud, ¿no? De las mujeres en general y en este sentido. Luego, por otro lado, los cuidados informales, es decir, nos fuimos para casa en marzo
con la jornada laboral, con el reto del teletrabajo y lo que eso suponía, ¿no? Y cuidando y enseñando, porque los colegios cerraron. Y esa triple o cuádruple jornada realmente está directamente relacionada con mucho sufrimiento psíquico y mucho estrés, ¿no? Y el teletrabajo que hasta hoy permanece, el teletrabajo que decimos, el teletrabajo que ha venido para quedarse, ya, pero el teletrabajo que se tiene que dar tiene que ser un teletrabajo de calidad, ¿verdad? No es a lo mejor el teletrabajo forzado que en muchas ocasiones están teniendo muchas personas, ¿no? Y muchas mujeres, con esa fusión de horarios, o sea, ya no hay diferenciación del horario laboral con el horario de cuidados o con el trabajo productivo, reproductivo o algo de ocio, ¿no? Y bueno, seguramente que alrededor lo tenéis, ¿no? Yo tengo compañeras con bebés pequeños que hacen una parte de la jornada 1 hora, pero que luego a las 11 están conectadas de nuevo porque no les dio tiempo, porque estaban cuidando y a las 11 tienen que terminar los objetivos de esa jornada laboral de ese día. Desde luego ese teletrabajo, según ha venido, si se queda así, va a suponer mucho daño, ¿no? Sin duda. La precariedad laboral y la pobreza, pues qué os voy a contar, ¿no? La brecha se ha abierto de una manera terrible. El 73% de los contratos a tiempo parcial involuntarios durante el año pasado eran para mujeres, es decir, no elegidos, sino lo que había, ¿no? La alta presencia en la economía sumergida, en el trabajo doméstico, la alta presencia de las mujeres, por ejemplo, como cuidadoras internas en los domicilios. Todo esto, que es algo que ya traíamos, ¿no? Algo que ya traíamos, pues realmente no ha hecho nada más que agudizarse. Las familias monomarentales en su son en mayoría por cabeza de familia mujeres, ¿no? El 81% de los hogares en España que solo tienen un progenitor son mujeres, ¿no? Con la dificultad para los cuidados, con la dificultad para la conciliación, conlleva casi siempre, en muchos casos, una precariedad laboral tremenda y esto todo se ha agudizado. Y ni qué deciros de las mujeres migrantes que son cabeza de familia, no solo de la familia que tienen aquí, sino de las remesas que tienen que pasar a sus países, ¿no? Esto ha convertido al final la centralidad de la supervivencia, es decir, no es el trabajar para vivir bien, sino para sobrevivir. Y si esto se mantiene durante mucho tiempo, ¿qué vamos a decir, ¿no? ¿De qué otras necesidades y cómo vamos a hablar del bienestar, ¿no? Si habiendo pobreza, necesidades básicas no cubiertas, realmente ya no solamente por el acceso a la medicina, el acceso a una alimentación equilibrada, si es que realmente el estrés de soportar esta situación pues repercute gravemente en la salud. Como hemos dicho que no me quiero enrollar mucho y ya voy cubriendo tiempo, pues bueno, lo último que os quería comentar es violencia de género, como os dije, pues encerramos, es lo que pasó, ¿no? Las mujeres de repente se encontraron encerradas en su casa, algunas iniciando procesos de separación, otras pensándoselo, otras sin haber todavía ni tomado conciencia de lo que estaban viviendo, 24 horas, 7 días a la semana con sus agresores. Y esto ha supuesto lo que percibimos en el día a día, en el trabajo, desde luego, pues ya como os digo, de una magnitud impresionante. Veremos lo que nos dicen los datos, porque claro, los datos ahora mismo no tenemos estudios, entonces os he traído un poco porque es que al final pueden llevar a equívocos, ¿no? Los datos realmente de violencia de género, gracias a la ley integral y al trabajo de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, datos recogemos mucho. Entonces, claro, si miramos las variables de seguimiento de la violencia de género, pues podemos llegar a decir, como me dijo a mí una política de la Asamblea de Madrid en una reunión el año pasado en un grupo de trabajo, pero para este grupo de trabajo, ¿qué sentido tiene si la violencia de género ha disminuido? Porque hay menos asesinatos, ¿no? ¿Qué nos parece? Es la complejidad que tiene el fenómeno que tenemos que tener, ¿no? Pues desde luego si tenemos sesgos, puede ser muy peligroso a la hora de interpretar lo que está pasando, ¿no? Y realmente cualitativamente lo que hemos podido observar ha sido muy grave, pero claro, bueno, datos que si seguimos los datos, yo os he comparado los asesinatos y comparados con el cuatrimestre anterior, bueno, cuatrimestre no formal, de marzo a junio, ¿no? Que es cuando más confinados estuvimos, disminuyeron un 58% los asesinatos, y disminuyeron el 15% las denuncias. Ahora aumentaron las peticiones de ayuda en el 016, 37%.
yo no soy quien voy a explicar o darle una explicación a esto, se nos pueden ocurrir muchas hipótesis realmente, pero esto fue lo objetivo que teníamos delante, ¿no? Los seguimientos estadísticos que teníamos delante, es muchas peticiones de ayuda, nuevas vías de ayuda que se crearon, como por ejemplo un chat en directo que fue, ¿no? Que tuvo mucho éxito y las mujeres pedían ayuda ahí, pero realmente, pues por esto de la complejidad de este fenómeno, parece ser que no, bueno, pues esto, la parte más grave, los asesinatos, no se llegaron a dar en ese periodo. Nos encontramos a las mujeres encerradas, como os digo, y a los niños y niñas igualmente, aisladas de sus redes de apoyo, muchas veces, ¿no? Por lo menos el poder salir al trabajo o que el agresor se vaya al trabajo es la posibilidad para poder llamar a redes de apoyo o para poder continuar con procesos de recuperación en los servicios de atención. Eso se interrumpió, claro, imposible, porque nosotras los servicios de atención eran esenciales, han seguido funcionando, pero si estás 24 horas con el agresor no vas a poder coger el teléfono, no hacer una videollamada, mucho más complejo, ¿no? Vinieron muchísimas dificultades jurídicas porque para todas las mujeres que ya estaban separadas el tema del cumplimiento de regímenes de visitas con el tema de si se podía salir a la calle, no se podía, esto fue un auténtico caos, cada juzgado decía una cosa y supuso una fuente de estrés tremenda, ha retrasado todos los procesos judiciales, si ya estaba retrasada, la respuesta judicial era ya muy lenta, pues ahora ¿no? Hemos sumado retrasos, con lo que se supone. Se han paralizado, la parálisis administrativa supuso parálisis de procesos administrativos muy importantes, como los permisos de trabajo residencia, como ayudas económicas que se estaban tramitando, fundamentales para tener algo de comer. Todo eso se paralizó durante meses, ¿no? Y por supuesto, si en general, como determinante de género, todas las mujeres o un importante número de mujeres se vieron afectadas, sobrecargadas de cuidados y con dificultades económicas por las pérdidas de empleo, en población especialmente vulnerable como es mujeres que sufren violencia de género, esta brecha, vamos, suponemos que lo hemos podido vivir en directo, ¿no? Y suponemos que a largo plazo tendremos datos de lo que ha llegado a suponer, ¿no? Por otro lado, había muchas cosas, ya para finalizar, había muchas cosas en marcha, ¿no? Medidas que parecía que más o menos funcionaban. Por ejemplo, nosotros siempre nos apoyamos mucho en la importancia de la detección precoz de la violencia de género, porque claro, muchas veces cuando una mujer pide ayuda ya ha pasado mucho tiempo, hay mucho deterioro, es muy difícil resolver ese problema ya a nivel psicológico y a nivel de salud física y a nivel de social. Entonces, la detección precoz es clave y la detección precoz se ha depositado ya de la ley integral para acá, pero ya incluso antes, en gran medida en la atención primaria de salud. ¿Y qué ha pasado en este año y medio, ya casi que llevamos en este año y meses con la atención primaria de salud? La atención primaria de salud está sobreviviendo, vamos a decirlo así, no sé yo cómo llamarlo, ¿no? Pero desde luego no está en condiciones de hacer una detección precoz de la violencia de género absolutamente para nada, ¿no? Ya tampoco estaba su precarización, la movilidad del personal, en fin, ya habíamos detectado muchos problemas para que fuera del todo eficaz la detección precoz en la atención primaria, pero desde luego que ahora hemos comprobado que ha desaparecido, ¿no? Y es aquí donde, ya que me encuentro entre profesionales de la farmacia, pues encontramos la oportunidad, porque realmente hay otros espacios y desde luego uno de ellos, otros espacios sanitarios, ¿no? Como es la farmacia comunitaria, que puede ser un lugar excepcional para la detección precoz y para la actuación en casos de violencia de género, y no relegarlo solamente a un sistema de atención primaria sobresaturado, ¿no? Como está. Entonces, pues para finalizar con algo de optimismo después de esto, aquí un poco así de presión que os cuento, pues sí, ¿no? Resaltar, por ejemplo, ¿no? La iniciativa de la mascarilla contra la violencia de género, ¿no? Que fue algo muy sonado en el momento de la pandemia y que realmente se puede convertir, confiemos en que con el apoyo esencial, que es el apoyo de las administraciones públicas, ¿no? Se puede convertir en una puerta de
de esperanza para trabajar con las mujeres más vulnerables, ¿no? Como son las mujeres víctimas de la violencia de género. Y bueno, yo aquí lo dejo para que tengamos tiempo para poder charlar después y poder aclarar y ampliar y lo que os apetezca que hagamos. Gracias por escucharme. Muchas gracias, María José. Bueno, al hilo de lo que comentabas al final, efectivamente la farmacia fue un punto fundamental durante la pandemia con la campaña Mascarilla 19, que era el título de la campaña, en la cual cualquier mujer que tuviera algún tipo de problema de violencia de género podía ir a cualquier farmacia y pedir, simplemente pidiendo mascarilla 19, el farmacéutico ya recibía esa alerta, y además me comentan que bueno, sobre todo en algunas zonas de España hubo bastantes alertas y la campaña fue de gran utilidad. Dentro de Más Saludable, a un sentido más amplio, no vamos quizá a una actividad tan concreta. Precisamente uno de los valores que tiene el proyecto, de la idea que tiene el proyecto, es que el farmacéutico, de alguna manera, y con una serie de nociones y amparado en Farmacéuticos Sin Fronteras y en todas las entidades que trabajáis con Farmacéuticos Sin Fronteras, poder de alguna manera dar una orientación sanitaria y social a las personas que se acercan a la farmacia con algún tipo de problema, ¿no? Siempre con ese concepto que he dicho al principio de la salud, con un concepto de bienestar y siempre atajando estos determinantes que hemos visto. Y dentro de tu reflexión, pues el teletrabajo, yo siempre me acuerdo cuando en los trabajos empezaban a dar los móviles, un amigo mío que tengo que sigue siendo bastante antimóvil, que siempre comentaba que lo que querían era esclavizarnos, ¿no? Que al final ese aparato en el que tanto presumíamos lo que hacía era esclavizar. Con el teletrabajo en muchas ocasiones está ocurriendo lo mismo. Estamos haciendo bueno, pues que sobre todo las mujeres, y yo creo que todos lo vivimos en primera persona, acaben siendo maestras, cocineras, trabajando y al final los horarios sean intempestivos, ¿no? Pero bueno, son circunstancias que debatiremos después. Paso la palabra a mi compañera Beatriz Cayuela. Repite con nosotros, estuvo hablando de farmacia y refugiados y bueno, pues hoy viene a hablarnos de farmacia y mujer. Y bueno, ella es prácticamente farmacéutica ya, es colaboradora del programa Más Saludable, como ya la presenté el primer día, y ha sido colaboradora muy activa en todas las actividades que hicimos con las entidades sociales para el COVID-19. Por lo tanto, no me enrollo más, que me enrollo mucho. Paso la palabra y me gustaría hacerte una serie de preguntas, Beatriz, y que bueno, me las fueras de alguna manera contestando con tu punto de vista y sobre todo tu conocimiento en el ámbito de la farmacia. Pues no nada, vamos a ello. No te veo por ahí, estaba asustado porque porque en estos webinars hemos tenido algunas cuestiones técnicas. Ya, es verdad. Pues nada, voy a compartir pantalla. Vale, un segundo. Ahí está. Ahí, perfecto. Bueno, pues antes de empezar ya directamente te abordo, ¿vale? Y bueno, pues quería que me comentases de alguna forma cuáles son los mensajes o consejos generales que desde la oficina de farmacia se pueden dar de alguna manera a las mujeres, ¿no? Entiendo, todos los pacientes evidentemente somos iguales, pero bueno, como decía, como nos comentaba antes María José, dentro de la mujer, qué mensajes, ¿no? O qué cuestiones desde la farmacia se tienen más en cuenta. Pues en primer lugar, a ver, a grandes rasgos en sí el cuidado personal pues es muy igualitario, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres sí que hay puntos en común, ¿no? Pero más adelante ya nos vamos a centrar de lleno en lo que es el cuidado de la salud de la mujer de una forma muchísimo más profunda y más concreta, ¿no? Pero ahora mismo, ¿cómo cuidarnos nosotras? Pues sería eso, con unos puntos muy básicos, ¿no? Que todas pues podemos conocer de una mayor o menor forma, ¿no? Entonces sería siempre pues eso, una dieta equilibrada. Entonces cuando nos dicen dieta equilibrada nos acordamos de esa pirámide de los alimentos, pues es tal cual. Luego también siempre intentando tener un deporte regular, ¿no? Que no sea
pues tampoco hay que ser deportistas de élite, ¿no? Pero quiere decir algún tipo de trabajo aeróbico a lo largo del día, ¿no? Pues salir a andar, hacer bici, correr, a lo que cada uno le guste más, ¿no? Pero, y eso también juntarlo con una serie de hábitos saludables, ¿no? Pues sobre todo también a nivel mental. El COVID-19 ha tenido una gran repercusión a nivel psicológico sobre las mujeres y unos hábitos saludables en ese sentido es que son cruciales, porque es que tu salud mental es también tu salud, ¿no? Una mujer con problemas de depresión, pues es que hay muchísimas actividades que le cuestan, ¿no? A nivel físico también, es que todo hace un conjunto, de verdad. Y entonces, pues hábitos saludables, pues por ejemplo, pues no sé, meditación, por ejemplo, mindfulness, también el hecho de, pues algunas mujeres que puedan tener ansiedad o depresión y demás, entender los procesos que están ocurriendo dentro de sí, ¿no? Pues por ejemplo, cuando nos va a dar un ataque de ansiedad, pues saber reconocer los síntomas que vamos teniendo y ser conscientes, ¿no? de qué nos está pasando. Muy bien. Nosotros dentro de Más Saludable trabajamos mucho el tema de hábitos saludables, ¿no? Y de determinados hábitos higiénicos. ¿Qué me puedes comentar sobre higiene íntima, sobre relaciones seguras, bueno, sobre temas que se abordan habitualmente en la farmacia? Pues desde la farmacia hay muchas formas en las que se puede abordar a la mujer, ¿no? En primer lugar, sobre todo consejos y advertencias acerca de los tratamientos o de todas las dudas que puedan surgir, porque al fin y al cabo la farmacia es un sitio al que tienes que ir a consultar y en el que te pueden educar. Te pueden educar en el sentido de que pueden ayudarte a entender tu cuerpo, ¿no? Pues sobre todo, un ejemplo, pues una mujer menstruante, pues en el caso de pues, tener unos síntomas o unos signos que no esté conociendo porque nadie se ha parado a contarle qué pasa, ya no solamente en el periodo en el que la mujer está sangrando, sino en todo el ciclo, ¿no? Cómo va cambiando nuestro cuerpo, porque el cuerpo de la mujer es cíclico. O sea, a nivel hormonal no nos parecemos a los hombres, a nivel fisiológico somos distintas y somos, en ese sentido, pues tenemos una mayor complejidad, ¿no? Pues el hecho de sentirnos en un espacio, no sé, de confianza al respecto de poder decir nuestras dudas, que nos puedan dar consejos, que nos puedan instruir y que nos enseñan a conocer nuestro cuerpo y cómo acompañarlo a lo largo de los cambios que vamos teniendo. Entonces, respecto al higiene íntimo, ¿no? que estábamos hablando antes, pues me gustaría hablar de dos pasos, ¿no? Bueno, de dos temas en concreto. En primer lugar, en la menstruación, pues es que hoy en día tenemos una gran variedad no sé, tenemos un abanico súper amplio a la hora de tener, bueno, pues de productos, ¿no? Cuando tenemos la regla y hay que hablar de ello, hay que hablar de la menstruación, hay que hablar de la menopausia, hay que hablar de qué pasa con el cuerpo de la mujer. Porque es que seguimos teniendo, incluso siendo un país modernizado o desarrollado, seguimos teniendo esos estigmas, ¿no? Y esas lacras y esos tabús de, oh Dios mío, la menstruación, oh Dios mío, la menopausia, es como, pero sí es que es lo más normal del mundo. Es como, es lo mismo que un resfriado, es que es algo natural, es un proceso natural en cada mujer, o sea, es que la mitad de la población mundial pasa por esto. Y seguimos teniendo esos estigmas de que nos dan vergüenza tal, que nos da vergüenza no sé qué. Pues liberémonos de ello y ahora mismo estamos en un momento buenísimo también para, pues eso, toda esta variedad de productos que ahora tenemos que además en el sentido de que se adaptan a nosotras, ¿no? Pues como por ejemplo las braguitas menstruales, la copa, luego también tenemos productos que a la hora de tener la menstruación pues no generamos tantos residuos, ¿no? Incluso pues tener la menstruación de una manera, como decirlo así, más ecológica. Con compresas de tela, que eso ya era lo que hacían nuestras abuelas y nuestras madres, pero todo eso está volviendo porque de verdad es mejor. O sea, se está viendo que hay muchas mujeres que las compresas les da una reacción, ¿no? Les dan como alergia y pues tener alergia en una zona tan sensible, pues oye, mira, evítatelo, ¿sabes? Luego también esas esponjitas de ahí son tampones.
que parece que no, pero eso, y yo por ejemplo los tengo y de verdad que es que son súper cómodos y es pues eso. Ahora mismo tenemos una cantidad de productos a los que podemos llegar y que podemos sentirnos cómoda también en nuestra época de menstruación. Y al mismo tiempo, la higiene íntima en la menopausia, que es que también es el gran desconocido. O sea, la regla ya está ahí, pero es que la menopausia nadie te habla de qué te ocurre. Bueno, pues sí, es el momento en que la mujer finaliza su época de fertilidad en la vida y sufre una serie de cambios. Fin, ¿no? Pero pues la mujer necesita una serie de cuidados y tenemos que saber cuidarnos también, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo cambia y tenemos que acompañarlo. Y nos habla, o sea, es que es clave, tenemos que saber identificar los síntomas que estamos viendo que hay algo que no está funcionando bien. Pero claro, si no nos enseñan cómo es de una forma sana, es decir, cómo tiene que ser tu menstruación sana o una menopausia o un proceso de menopausia sano, pues luego no vas a saber identificar los síntomas cuando algo está yendo mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mujer en una época ya de menopausia, pues necesitaría lubricante, porque la sequedad vaginal es uno de los problemas más comunes en esta nueva situación en la mujer. Y luego también, ya no solamente a nivel personal, sino también en relaciones sexuales, la mujer ya va a empezar a necesitar lubricante, el que sea, porque tenemos también, hay 1000 tipos. Luego también está el tema del suelo pélvico. Un suelo pélvico bajo tiene unas repercusiones muy negativas en la salud de la mujer. Entonces, pues estas bolitas de ahí rosas monísimas se llaman bolas pélvicas, entonces sirven para tener un trabajo del suelo pélvico y para tonificar de nuevo. Por un lado, porque son unos músculos muy importantes, porque también lo que hacen es sujetar los órganos internos, o sea, no simplemente, no, tengo una zona pélvica, no, es que de verdad es muy saludable tener esa zona cuidada y tonificada. Luego también a nivel de relaciones sexuales, pues obviamente mejora. Y luego, por último, el tema de la fitoterapia, pues bueno, yo he hablado con varias farmacéuticas y todas me han acabado diciendo lo mismo, que antes de entrar con una terapia hormonal en temas de la menopausia por los síntomas que pueden ser a veces muy agresivos y muy fuertes, empezar con fitoterapia siempre y cuando sea segura y vaya a tener efectos positivos sobre la mujer, ¿no? Un aspecto muy importante, fundamental y sobre todo que a la hora de tratar temas relacionados con mujer y salud son las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, desde la farmacia, ¿qué me puedes contar al respecto? Joder, pues en primer lugar, ¿qué es una infección Mucho que contar. Claro. En primer lugar, centrarnos cuál es la definición de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es una ETS? Porque yo hablo con gente que le dices ETS y es como, ¿qué es eso? Es como, a ver, siglo XXI, tenemos que conocer esto. Es un tema muy importante y sobre todo mujeres que, pues aquí porque es una cultura más abierta, ¿no? Pero mujeres que vengan de países en los que todo esto es el máximo tabú del mundo, porque el sexo es un tabú y las enfermedades ya es lo peor del mundo, pues no tienen ni idea. Entonces, ¿qué es una ETS? Una ETS, la definición es enfermedad de transmisión sexual. Entonces, tienen 3 vías, la vaginal, la anal y la oral. De tal forma que esas son las 3 formas en las que te puedes contagiar de ello, ¿no? Por otro lado, hay varios tipos de estas enfermedades, ¿no? Están las de origen bacteriano, vírico y fúngico, es decir, hongos. Entonces, bueno, vamos a empezar por las bacterias. En primer lugar, vamos a hablar de 3 infecciones de transmisión sexual bacterianas. En primer lugar, tenemos la clamidia y después la gonorrea. Todas las infecciones, en este caso bacterianas, van a tener una serie de síntomas muy similares, ¿no? Que va a ser fáciles de reconocer. No necesariamente de saber si es clamidia o es gonorrea o es sífilis o qué es, no, pero sí de saber que ahí está habiendo un proceso que no está yendo bien, ¿no? Pues por ejemplo, el flujo vaginal extraño, ¿no? Con colores, olores distintos. Tenemos que fijarnos en nuestro flujo vaginal. O sea, esto no sé cómo sonará, pero es que es fundamental. Por otro lado, el ardor al orinar es súper típico. Es un síntoma muy, muy clásico. Dolor en el tema de las relaciones sexuales.
pues para empezar, si te duele, para y recapacita qué está pasando. Por otro lado, claro, cuando no se da un tratamiento a tiempo, es decir, en estadios tempranos de la enfermedad, porque lo bueno de estas enfermedades es que tienen cura. O sea, es que hoy en día en España no te tienes que morir de nada. Puedes tener una cura y seguir con tu vida y es una facilidad que hay que agarrarse a ella, ¿no? En este caso, pues al ser bacterianas es un antibiótico. ¿Qué pasa? Que si no se tratan, aparece una complicación que es la enfermedad inflamatoria pélvica, que eso ya es, pues es horrible, la verdad. O sea, son unos síntomas súper graves y la mujer puede llegar a cursar incluso infertilidad por culpa de estos síntomas. Continuamos con las ETS bacterianas y seguimos con la sífilis, que es la enfermedad histórica por transmisión sexual por excelencia. O sea, muchísimos artistas a nivel, pues por ejemplo, Beethoven murió de sífilis. Y Beethoven, ¿quién no conoce a Beethoven? Pues ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es una enfermedad que el tratamiento es muy fácil, o sea, es penicilina, o sea, es el primer antibiótico que se dio a conocer y que se descubrió. ¿Y qué pasa? Que si no se trata, llegan una serie de complicaciones, ¿no? Entonces tenemos 3 estadios de la enfermedad, que es la primaria, que, perdón, esto no ha salido, esto es, que aparece una serie de úlcera en los genitales que se llama chancro. En los hombres aparece en el pene y en las mujeres pues cerca de la zona de la vulva y demás. ¿Qué pasa? Que ese es el foco de infección. Es decir, una persona con esa úlcera tiene relaciones sexuales sin protección con otra persona hospedador sano y ese va a ser el foco que contagie la enfermedad a la siguiente persona, ¿no? La infección secundaria ya va a ser una infección ya diseminada, es decir, no simplemente va a estar la bacteria en los genitales, sino que ya va a cursar por una diseminación y se van a ver manifestaciones cutáneas, que no pasa antes. Por ejemplo, pues se ven las manos que se ven ahí, tienen como una serie de rojeces, ¿no? Como unas pápulas concretas, pues se van a dar esas manifestaciones tanto en las palmas de las manos como en los pies. Y luego ya se va a extender a la espalda, al torso, por todo el cuerpo. Y ya una infección terciaria es incluso más grave porque ya va a afectar a los huesos, a los órganos internos y al sistema nervioso, que se llama neurosífilis, ese tipo de complicación, y al cardiovascular. Entonces, pues claro, es que estas son enfermedades que dices, bueno, pues me tomo la pastillita de turno, ¿no? La penicilina en este caso, y me olvido. Sí, hoy en día podemos decir eso, pero es que antiguamente, si no se trataban, es que la gente moría de esto y hoy en día tenemos la suerte de, primero, evitarlas y segundo, tener la cura. Y lo más importante, saber identificar que algo está yendo mal. Seguimos con las enfermedades víricas, que son, pues, vamos a hablar de unas cuantas, todas muy importantes, que son el herpes genital, el papiloma humano, las hepatitis y el SIDA. Bueno, no, el VIH, que es distinto. En primer lugar, pues el herpes genital está causado por un tipo de herpes en concreto, que está escrito en la diapositiva, pero que, bueno, tampoco hace falta saberlo, pero bueno, es una curiosidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que este tipo de virus, una vez te lo transmiten, tú puedes tener tu tratamiento y te curas, pero ese virus siempre se va a quedar en tu cuerpo de forma latente, es decir, tú lo tienes pero no hay ningún tipo de manifestación a nivel síntomas. Entonces aparecen esta serie de, como veis ahí a la derecha, como unas ampollitas, ¿no? Que aparecen en forma de colonias en la zona genital, tanto de hombres como de mujeres, que luego estas ampollitas se van a ulcerar. Una úlcera es una herida abierta que no se cura, por si acaso alguien no tiene muy bien la definición. Entonces, la identificación fácil de estos tipos de TS es que vamos a poder identificarlas por manifestaciones cutáneas. Entonces, esta es una de ellas. Luego, en el papiloma, pues el papiloma humano, que hay vacuna, que es una maravilla, que en esta enfermedad nos podemos vacunar de ella. Son las verrugas, que también es el foco de infección, como antes pasaba la sífilis con el chancro. ¿Qué problema hay con este? Que puede cursar con cáncer de útero en las mujeres. Entonces, por un lado tenemos el proceso de pasar un cáncer, que es un proceso muy complicado, y el segundo es que la mujer muy probablemente luego tenga infertilidad y tenga que pasar por una operación muy agresiva.
de extirpar alguna parte del aparato genital, interno quiero decir, útero, lo que sea, en función de la zona que esté afectada. El tratamiento único que tiene esto una vez ya te has infectado, te has contagiado, es la eliminación de las verrugas, ya que son el foco de infección. Por otro lado, las hepatitis, rasgos generales de cada una, que se transmiten por distintas vías, ya no solamente la sexual, sino también por transfusiones de sangre y demás. La hepatitis B, lo bueno es que hay vacuna, y es una vacuna que nos ponen desde chiquititos, al menos desde hace unos años hasta ahora. Lo bueno de las hepatitis, es que afectan al hígado, entonces van a tener una serie de signos y síntomas muy fáciles de reconocer, como es la ictericia, es decir, te quedas amarillo, la piel está amarilla, los ojos están amarillos y se notan mucho. Entonces son de fácil reconocimiento. La hepatitis C no hay vacuna, pero sí que hay un tratamiento muy efectivo, que te curas con ese tratamiento, no es un tratamiento para paliar en sí la enfermedad. Por último, el VIH es una enfermedad silenciosa porque no tiene síntomas. Entonces, claro, hay un 30% de personas que como no tienen síntomas, están bien, se creen que están sanos y la única forma de saber que tenemos y que estamos contagiados de este virus es el test. Entonces, si tampoco hay una educación sanitaria lo suficientemente importante como para que la gente se conciencie de la gravedad de esta enfermedad, la gente no va a ir a hacerse un test del VIH porque es como, no, pero yo estoy bien, es como igualmente. Y ya no solamente el VIH, sino también por análisis de sangre podemos pedir también que nos hagan un chequeo de ETS y no cuesta nada y yo creo que mucha gente se ha llevado sorpresas al respecto. Entonces, en el caso de que el test dé positivo, ¿qué significa, no? Pues por un lado significa que tienes anticuerpos frente al virus, pero que no tienes SIDA, tienes VIH. Hay que saber diferenciar ambas. O sea, el SIDA lo provoca el VIH, pero no es lo mismo, ¿vale? Porque hay mucha confusión en ese sentido. Y claro, el problema es que si das positivo es que puedes transmitirlo a otras personas, ¿no? Entonces, esta gran problemática de las personas que no, por falta de educación sanitaria, no se hacen el test, entonces siguen transmitiendo. Y luego también la problemática de que las personas que saben que lo tienen, pero por mil y una cuestiones posibles, pues no se tratan. Entonces también en muchos países está el miedo y en las mujeres también, el miedo pues del estigma, del tabú, de que es una enfermedad que se sigue viendo como ese gran desconocido que mata a las personas, ¿no? Es esa gran enfermedad que no se sabe muy bien qué pasa, pero que la gente muere. Y es como, a ver, quitémonos velos y problemas y vayamos al grano de la cuestión y trabajemos en ello. O sea, basta ya de tabús y de esas cosas que no tienen sentido. Entonces, finalmente vamos a pasar con la última ETS, que es la candidiasis, que como digo, pues siempre va a haber una serie de signos y síntomas muy, muy característicos en este tipo de enfermedades. Entonces, la mujer siempre va a notarse eso, que hay una alteración y en cuanto sintamos que algo no está yendo bien, directas a la farmacia, que ahí es donde nos van a ayudar, o al médico, que también es un gran apoyo, y ir al especialista, ir al ginecólogo. O sea, hay una gran problemática, sobre todo en mujeres con unos ingresos bajos, que es la falta de tratamiento con especialistas. Y en este caso el ginecólogo o la ginecóloga, por supuesto, es que nos va a ayudar también muchísimo. Entonces, que tener en cuenta que todo el equipo sanitario está ahí para apoyarte y no se te va a juzgar, todo lo contrario, se te va a ayudar y se te va a tratar. Entonces, también hablar que la candidiasis tiene también un efecto, una afección oral, que es muy fácil de detectar, que es como se ve en la diapositiva, empiezan a salir como manchas blancas en la boca. Y bueno, pues lo típico de infecciones en este sentido, pues que te sientes ardor, que sientes mucho picor en la zona de la vagina y demás. Entonces, ante cualquier duda, vamos a la farmacia, que nos van a dar un buen tratamiento y nos van a saber aconsejar y nos van a ayudar. Así que bueno, yo por aquí ya de ETS termino. No, casi seguimos, no con las ETS en sí, sino con su prevención, ¿no? Entonces, Claro. dentro de la farmacia, bueno, pues ¿qué puede hacer el farmacéutico, la farmacéutica en
en el ámbito de la prevención de estas enfermedades y en algo que creo que tan fundamental siempre, pero bueno, además hoy en día bastante presente, ¿no? Como es la planificación familiar. Pues en este caso, cómo tener relaciones sexuales seguras es importantísimo en dos aspectos. En primer lugar, para prevenir las ETS que hemos citado antes, que como ya hemos visto, pues son fáciles de tratar, pero mejor que no nos pasen, la verdad. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Mediante el uso de preservativos. Y luego, ya no solamente prevenir ETS, sino también evitar embarazos no deseados. Ya la vida sexual de cada mujer, no entramos ni salimos, o sea, eso es una decisión propia, pero sí que es cierto que bueno, pues que hay métodos en los que puedes evitar quedarte embarazada si no es algo que estás buscando ahora mismo, porque un embarazo no deseado te deja en una tesitura muy difícil hoy en día y más siendo mujer y estando en una situación de vulnerabilidad. Entonces, si podemos evitarlo, lo evitamos. Y si podemos tener también relaciones sexuales sanas y seguras, pues es que, vamos, blanco y en botella, vamos a ello. Entonces, en primer lugar, vamos a dar 3 tipos de métodos anticonceptivos. Por un lado tenemos los naturales, que pues son una serie de técnicas, como por ejemplo en la época de lactancia, pues la mujer es menos fértil, medirse la temperatura basal, lo que significa que si tú todos los días te mides la temperatura basal de tu aparato reproductor, los días de más fertilidad la temperatura aumenta, ¿no? Entonces, pues esos días evitas tener relaciones. Y luego también el ciclo menstrual de cada mujer, pues los días antes de la menstruación, la mujer es menos fértil. Todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa? Son métodos muy poco efectivos. O sea, un 70-75% nos puede parecer un porcentaje alto, pero no lo es. O sea, un porcentaje efectivo en un método anticonceptivo es más del 90%. Yo diría que del 95%. ¿Y qué pasa? Pues que no previenen las ETS. Entonces, pues está bien, pero vamos a hablar ya de más. Ahora están los no hormonales, que hay una gran variedad, como veis aquí, pues está la esponja, que es un método anticonceptivo, que la esponja, el diafragma y el capuchón cervical actúan todos de una manera muy similar, que es que se ponen al final de la vagina, en la base del útero, y lo que hacen es impedir que el semen y los espermatozoides entren en el útero y puedan llegar a darse la fecundación. Por otro lado está el condón femenino, que también es otra opción, y el DIU. El DIU antes era de cobre y ahora lo están haciendo de otros materiales, incluso también puede llegar a ser un anticonceptivo hormonal. Pero bueno, eso ya es todo como muy nuevo y entonces, pues bueno, esta serie de métodos están bien, son métodos no hormonales, es decir, no estamos alterando el sistema endocrino de la mujer, son métodos efectivos desde un 97% ya, o sea que es un rango bastante bueno. Pero ¿qué pasa? Que tampoco previenen las ETS. Por último, los métodos anticonceptivos ya hormonales, que tenemos pues por un lado el parche, que como veis pues se puede colocar en la zona del vientre, también en esta parte de atrás o en el glúteo, o sea, en distintas zonas, ¿no? Entonces este parche lo que va a hacer es una liberación de hormonas, que son los estrógenos y la progesterona, que van a evitar pues la ovulación, que la fecundación, si se da, pues que no continúa adelante, ¿no? Ese óvulo fecundado. En sí el mecanismo es muy similar en todos, ¿no? Luego está el anillo vaginal, que es un anillo que es flexible y se introduce dentro de la vagina y va a generar una liberación de las mismas hormonas, al igual que el anticonceptivo inyectable, que se inyecta directamente. Esto tiene que hacerlo un ginecólogo. Y pues hay una liberación continuada de hormonas, al igual que el implante. ¿Qué pasa? Que la inyección y el implante tienen una vida media mucho más prolongada, de años. En cambio, el parche pues creo que dura unas 2 semanas y el anillo vaginal pues 3. Entonces ya para mujeres que quieran tener un método anticonceptivo de forma continuada, pues ya es más recomendable pues que usen o la inyección o el implante. Por otro lado está la píldora de toda la vida. Bueno, de toda la vida digo porque es la que más se conoce,
Y por último está la pastilla del día después, que también es muy conocida, pero es un método de emergencias, es algo que hay que concienciar mucho a las mujeres. Esto no es un método continuado, es agresivo, quieras que no, porque estamos trabajando con hormonas. ¿Y qué pasa? Que estos métodos también son muy efectivos, pero también conlleva una serie de efectos secundarios pues, más agresivos que los que pueden ser por métodos no hormonales. Entonces la pastilla del día después pues, se puede tomar eso en situaciones en las que pues, la eyaculación haya sido en el interior de la vagina, en situaciones en las que pues, se ha roto el condón, en situaciones de violación, en situaciones en las que el parche haya estado despegado de la piel más de 24 horas. Situaciones muy puntuales, o sea, cuanto menos se meta esta pastilla a una mujer en el cuerpo, mejor, porque hay muchísimos más métodos y menos agresivos. Así que nada, bueno, yo ya termino aquí. No sé si he sido, bueno, si me he alargado mucho, si no, si lo he hecho, pues lo siento. Pero bueno, espero que os haya gustado y os doy las gracias por toda la atención. Vas cuadrado el tiempo. Se nota que tienes experiencia ya, que no era la primera vez. Muchas gracias, Beatriz, muy interesante. Y la verdad es que, bueno, pues sin caer en corporativismo, volvemos a destacar una vez más ese papel de la farmacia en primera línea y ese papel del farmacéutico no solamente en materia de dispensar medicamentos, sino en todo lo referente al cuidado de la salud, evidentemente de cualquier persona, pero muy especialmente de determinados colectivos que, bueno, pues por sus circunstancias, por sus determinantes, en este caso estructurales, por el entorno en el que viven, pues es fundamental que tengan un sanitario de primera mano y que con tampoco unos consejos muy profundos, pero que muchas veces conocemos muy a fondo los sanitarios y no son tan conocidos como por la población, pues se hace un cuidado de la salud bastante importante. Abrimos turno de preguntas, ¿vale? Quien quiera preguntar, enciende la cámara, pregunta, también se puede preguntar por el chat, pero hombre, no somos muchos y agradezco que lo hagáis directamente. Y bueno, pues a cualquiera de nuestros ponentes tenemos 15 minutillos para que les podáis hacer cualquier tipo de cuestión que tengáis. Yo tengo una pregunta, Ángel. Ángel, Dime. Sí. Vamos a ver, yo tengo una pregunta, que es una cosa que a mí me pasaba en la farmacia y lo quiero poner en la mesa redonda, ¿no? A ver qué se opina. Yo veía que muchas mujeres no utilizaban métodos anticonceptivos por el tema dinero. Entonces, por no pagar, o por muchas veces no ir al médico también, porque hay muchos que los pasa la Seguridad Social. Entonces, muchas veces tiraban de la píldora al día después, que es una salvajada, lo explica muy bien Bea. Y yo decía, ¿por qué no bajarán o por qué no facilitarán el acceso a este tipo de métodos? Me gustaría que opinara todo el mundo, a ver qué opinan. Bien, pues yo creo que, bueno, un método anticonceptivo súper asequible son los preservativos, para empezar. Entonces sí que es cierto que, pues yo creo, por pura desinformación y no son métodos tan caros, la verdad. No es tan difícil de poder abordar un método anticonceptivo. Y en el caso en el que pues tengas una situación económica concreta, pues tal vez incluso te compensa usar un método anticonceptivo a largo plazo, como puede ser un implante, que es un dinero concreto, ¿no? Pero es puntual y te dura años. Y bueno, aunque sea un método hormonal y demás, pero no sé, también yo creo que eso conlleva mucho la desinformación de la mujer que sea, ¿no? Y luego pues que hace falta, que hace muchísima falta, ¿no? El hecho de que pues si tú estás teniendo relaciones sexuales y tienes una vida sexual, pues no tienes una pareja monógama, ¿no? Pues más aún, ¿sabes? El hecho de decir es que estás invirtiendo en tu salud. Y si puedes prevenir pillarte una enfermedad como de las que hemos estado hablando antes, hazlo, porque es muy importante que sepas dónde te estás metiendo si no estás tomando ningún tipo de precaución. Perfecto, Bea, eso es lo que quería oír.
sea, yo estoy convencida que no es para tanto el gasto, pero que mucha gente no lo hace por desconfianza o por ignorancia y que tiran de lo más fácil que es la píldora del día después. Entonces, bueno, primero, enhorabuena a las dos ponentes, me ha gustado mucho vuestras ponencias, pero creo que ese es uno de los problemas que hay. Y luego, otro de los problemas que yo veo que hay, o que puede haber, a ver también qué opináis, esto yo creo que va un poquito más para María José. Estas mujeres que vienen de países del segundo mundo, no voy a decir tercer mundo, pero que no vienen muy bien informadas, muchas veces acaban con candidiasis y piden pues la típica pomada y el típico óvulo para la cándida y a lo mejor tienen otra cosa, pero como ya se han acostumbrado a matar moscas a cañonazos, pues se lo compran por ahí. Bueno, tengo que decir la marca comercial, el Canesten, te piden el Canesten y punto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto convendría más a estas mujeres darles un poquito más de información y de educación? A ver cómo lo veis. A ver, gracias, Pilar. Yo de todas formas también te quiero contestar a la primera. Te iba yo a preguntar ahora. Te iba yo a preguntar, María. Todo vuestro, todo Yo vuestro. muy Yo a mí me gusta genial. meter caña. Yo hago un mix porque totalmente de acuerdo con vos. A ver, de acuerdo con vosotras que podemos, sobre todo cuando Pilar decías lo de que por qué no hay un acceso gratuito a los anticonceptivos, que a mí me parece que es fundamental, ¿no? En una sanidad como la nuestra. Cierto es que algunos no son muy caros, pero depende para quién, ¿no? Hay personas, como en mi exposición decía, que están sobreviviendo, entonces unos preservativos pueden llegar a tener un coste elevado, pero bueno, quizá no solo, ¿no? Hay una combinación de factores realmente, ¿no? Y la educación afectivo-sexual deja mucho que desear en nuestra cultura y en otras culturas aún más, o sea, pero es algo que es transversal a todas las culturas, aunque esté intensificado, y realmente si miramos a nuestros adolescentes ahora mismo, en muchas ocasiones tienen mucho desconocimiento de muchas cuestiones relacionadas con la anticoncepción y hacen un mal uso. Es decir, hay muchos factores que tienen que ver con lo cultural, con lo relacional, ¿no? Porque también es cierto que hay que tener libertad. No todas las personas tienen una libertad total para decidir sobre el tema de los métodos anticonceptivos. Hay mucha presión social, presión del otro. En fin, hay un conjunto de factores y no es fácil. Desde luego aquí lo fundamental es el trabajo en promoción de la salud y en educación afectivo-sexual. Y al hilo de eso, la segunda pregunta. Bueno, abriendo un paréntesis, que otro de los temas que ha dicho Beatriz, a los métodos anticonceptivos y a todo lo que tiene que ver con el afrontamiento del periodo menstrual, el gasto en compresas, en tampones. Es una de las reivindicaciones que hacemos desde las organizaciones feministas con el tema de la salud. No solo es que tienen un IVA como un producto de lujo, o sea, no tienen un IVA como el producto de necesidad que es, ¿no? Entonces, realmente, si echamos cuentas, es que el coste es muy elevado durante muchos años, sostenido en el tiempo, y quien está sobreviviendo tiene dificultades para acceder a todos estos métodos. Y luego, por otro lado, pues cada cultura tiene su particularidad. En esto segundo que me preguntabas, Pilar, pero de todas formas creo que en la base todas tenemos la misma, ¿no? Que es esta desinformación y esta, yo lo llamaría deseducación, o sea, la inexistencia de una educación sexual adecuada, afectivo-sexual adecuada. Entonces, claro que es la clave. Si no, pues claro que vas a estar peleando con no dispensar el Canesten eternamente, ¿no? Y con la pastilla del píldora. Es que vamos a estar así mucho tiempo porque son pocos los países que están teniendo la educación para la salud o la educación afectivo-sexual como un tema prioritario en su sociedad, y en España no es. Se puede decir en las políticas que lo es, pero luego cuando vas al día a día sigue sin serlo, ¿no? Entonces, mientras, mataremos moscas a cañonazos, claro. Te quería preguntar, María José, ¿hemos avanzado mucho en educación? Lo que tú dices, ¿no? Que yo creo que la clave es el afectivo sexual, ¿no? En mi época, yo soy de la generación EGB, se empezaba a hablar de educación sexual. Hemos avanzado mucho a nivel de impacto real, no a nivel, lo que tú dices, político, de imagen, de folletos, no, sino siempre como gestor de proyectos marco lo que es la actividad que haces, que puede ser muy bonita, con el impacto que tiene, ¿no? Entonces, en este caso, ¿tú crees que hay un verdadero impacto
un salto cualitativo importante. Se avanza, evidentemente sí, pero... Por ahí empezaría, ¿no? Se ha avanzado, evidentemente sí, pero no es lo que necesitamos. Y además ahora luchamos contra, que debería ser pero a ver cómo integramos esto en nuestro trabajo, ¿no? Con la información a través de las redes. Es decir, es que hay, el canal a lo mejor ya no es ni el sistema educativo, ¿no? En redes sociales nuestros niños desde muy pequeños están, y en internet, están aprendiendo y sabéis, seguramente que muchos conocéis, por ejemplo, ¿no? El drama, para mí es un drama que tenemos con el acceso a la pornografía. Es decir, es que tenemos niños muy pequeños que su primer contacto con lo que es una relación sexual es la pornografía. Imaginaros lo que se va a suponer eso, los efectos que vamos a ver con esto a la hora de lo que son establecer relaciones, ¿no? La pornografía comercial al uso, nada que tiene que ver con relaciones saludables de respeto al otro y demás. Y es ahí, o sea, es que vamos un paso por detrás, pero nos están adelantando por la derecha, ¿no? Y si no cogemos el carro de la información adecuada y la información veraz, quizá por esos medios, es que te va a tener que ser por esos medios, pues lo que poco que damos 2 pasos para adelante, pero ahora mismo podemos dar 3 pasos para atrás, ¿no? Porque estamos identificando esto, ¿no? Es que hay estudios que nos dicen, por ejemplo, que la primera visionado de algo relacionado con la pornografía en los niños está en los 8 años. Muchas veces ni buscándolo, es que buscan otra cosa y se encuentran. Sabéis que les salta, muchas veces les salta el porno. Entonces, imagínate si te digo ya esto en cuanto al afectivo sexual, ¿no? O sea, es gravísimo porque eso va a determinar las relaciones. Con lo cual, ¿qué te voy a decir? Pues que claro, pues yo creo que ha habido un intento, ¿no? Ha habido un intento, pero tenemos como muchas parálisis, no es algo continuado, no es algo transversal en la educación y luego nos sobrevienen otros modos de relación, nos sobrevienen otros modos de adquirir información y no reaccionamos a tiempo. El sistema, ¿cuándo va a reaccionar a esto, ¿no? Y cuándo realmente se va a dar cuenta, bueno, a ver, estáis viendo lo que está ocurriendo incluso en algunos gobiernos autonómicos que con el tema de permisos de los padres para acceder a mucha educación, ¿no? Cualquier actividad extraescolar, con todo el tema del PIB parental y demás, pues entonces, ¿cómo vamos a pensar en introducir de una manera natural la educación afectivo-sexual? Va a ser muy difícil, muy complicado. Estamos en un momento muy complicado para poder avanzar en esto, desde luego en el sistema educativo. Yo creo que quizá tenemos que, bueno, quizá no, para mí seguro que tenemos que utilizar otras vías. Habrá que ingeniar, habrá que tirar de ingenio hoy en día en redes sociales y en diferentes canales. ¿Alguna pregunta más que tengáis por ahí? Estamos casi en hora, pero tenemos para 1 o 2 preguntas más todavía. Nada, todo claro. Todo claro. Yo solamente, bueno, una cosita, vamos, una puntualización porque yo he resaltado, además que, bueno, yo como como responsable de la comunicación, pues me he quedado con una frase que venía en la presentación tuya, María José, sobre la farmacia como un espacio prioritario para la detección, en este caso, pues de los problemas. Te centrabas en el tema de violencia de género, pero en general para ese apoyo que se puede, que la mujer puede conseguir en la farmacia, en esa atención primaria, vamos. Y entonces eso sí que me parece bastante interesante y lo he resaltado y yo creo que ir trabajando en ese camino de poder ir de la mano de la farmacia y la figura del farmacéutico, pues conseguir esa primera atención y ese apoyo tanto sanitario y ya más allá del sanitario, de ese apoyo, como hablábamos de la campaña de mascarilla 19 y demás, que a lo mejor pues en los centros de salud en época de pandemia me imagino que estarían súper saturados y a lo mejor el farmacéutico era la ventanilla, el primer lugar donde poder pues acudir a pedir un poco de ayuda o apoyo y demás. Entonces, me gustaría que este webinar, lo dije en el anterior,
pues fuera el principio de seguir trabajando juntos en este sentido, en nuestro programa de acción social más saludable, para sobre todo incidir en eso, en lo que habéis hablado antes de educación y educación para la salud, en el colectivo, en este caso, en el colectivo de las mujeres, que es con el que trabajáis. Bien, todas las herramientas de Farmacéuticos Sin Fronteras, María José, estarán a disposición de vosotros, de las otras organizaciones colaboradoras. De hecho, estos días, mañana en Sevilla haremos una prueba piloto, presentamos una app precisamente para trabajar con colectivos vulnerables, con los colectivos con los que trabajamos nosotros, para poder utilizarla como herramienta precisamente de sensibilización y de educación. Voy a silenciar un momento a Pilar, que está ahí, ¿vale? Pilar, te silencio. Y bueno, nada más, despedirnos, daros las gracias a María José y a Beatriz, daros las gracias a... Bueno, voy a dar unas gracias muy especiales, aunque la acabo de silenciar, va a sonar paradójico, que es a Pilar León, porque, bueno, pues es una persona voluntaria de la organización que ha estado en todos los talleres, que nos ha estado ayudando en la organización y que además coordina los diferentes talleres que tenemos en Más Saludable. Y muchas gracias al equipo de Más Saludable Madrid y muy especialmente, como digo siempre, a mis técnicos, a Belén, a Monse, a Ruth y en este caso pues a todos los que habéis participado en estas jornadas, a Beatriz, a Soledad, a Pilar, porque gracias a vosotros pudimos hacer muchas actividades con las ONG sociales durante el COVID y gracias a vosotros estamos pudiendo llevar a cabo este proyecto. Y nada más, nos emplazamos a otro nuevo ciclo cuando hagamos la valoración en el que trabajaremos con otros colectivos. Estas conferencias quedarán grabadas si no tenéis ningún problema los ponentes, subidas a internet y bueno, pues a todos los asistentes nos vemos en breve y a María José pues seguiremos trabajando juntos. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Muchas Gracias, un placer, ¿eh? Un placer. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias pronto. a todos. Hasta luego.